¿Qué tal, gente chula de internet? El día de hoy voy a hablar de otro temita a mi parecer interesante, y es el opinar de cuerpos ajenos. Y ahora, ¿por qué quise hablar de esto? Yo siento que es un problema que de alguna manera se ha normalizado con el paso del tiempo, y digo, a mi concepción el normalizarlo es que ya sea una práctica tan común que ni siquiera se critique, que siquiera se juzgue o se cuestione si es correcto o no hacerlo. Por eso considero que el opinar de cuerpos ajenos públicamente pues ya es una práctica hasta normal o común, que a mi parecer no debería de ser así. Ojo, esto es bajo mi perspectiva, pero vamos a desglosarlo por partes. Primero me gustaría platicar un poco sobre lo que realmente implica opinar, porque digo, cuando nosotros hablamos de opinar, usualmente lo que se nos viene a la cabeza es decir lo que pensamos, nuestras ideas, nuestras perspectivas sobre algo. La cuestión es que muchas veces no es tan fácil, porque suele ocurrir mucha esta situación en la que nosotros tenemos una idea, pero a veces no sabemos cómo transmitirla, o que una vez que compartimos nuestra idea, nuestra opinión, nuestra perspectiva, una cosa es lo que decimos y otra muy diferente es lo que se da a entender o lo que se entiende. Porque por supuesto que a todos nos ha pasado que a lo mejor tenemos una idea, queremos hacer un comentario, lo decimos de la manera en que nosotros podemos, pero la parte a la que va dirigido ese mensaje a veces no lo interpreta como nosotros lo pensábamos. Por ejemplo, nada más con esta clase de videos que he estado haciendo a lo largo de todo este tiempo, yo debo de estar constantemente cuidando qué es lo que digo y cómo es que lo digo, porque quizá yo estoy pensando, diciendo mis ideas de una manera en las que según yo las estoy expresando de una manera clara y de muy buena onda, pero puede que alguien no lo vea de esa manera. Digo, no solamente eso, son muchísimas otras cuestiones que se deben de contemplar a la hora de estar dando una opinión. El qué es lo que dices, cómo es que lo vaya a interpretar la persona hacia quien se lo dices, de alguna forma el lenguaje que estás utilizando, los tonos, porque a mi parecer ahí es en donde recae lo interesante de la comunicación. Digo, además de interesante, lo complicado de esta. Así que por esta misma razón, el simple hecho de opinar de algo, de lo que sea, ya es una labor bastante complicada. Ahora, hablar de cuerpos ajenos. A mi parecer, ya estar hablando o opinando del cuerpo de alguien más ya me hace levantar una ceja, ¿no? Porque para empezar, ¿cuál es la necesidad que tendría yo, por ejemplo, de estar opinando de un cuerpo que no es el mío? ¿Qué gano? ¿Qué obtengo al momento de estar externando quizá mis inseguridades, mis molestias con alguien que nada que ver con mi vida? Porque muy seguramente a ustedes les ha tocado ver, presenciar cómo es que algún conocido, compañero, amigo llega a hacer comentarios del físico pues de alguien más, pero de una forma fortuita. Porque precisamente es eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se gana? ¿Qué es lo que se consigue al estar haciendo esa clase de comentarios? ¿Que te volteen a ver? ¿Que te aplaudan? ¿Que te den un premio acaso? Pero algo que se me hace muy interesante que pasa en redes sociales es que no se critica, no se juzga, no se hace esa opinión del cuerpo de alguien más de forma literal o muy explícita, sino que muchas veces lo que hacen es cubrir ese ataque con un chiste, con una broma, o se hace encubrir de alguna forma ese ataque, esa crítica con algo, y es ahí en donde a mi parecer se suelen soltar mucho más. Al no decir la ofensa de una forma explícita o literal, de alguna forma es como si el impacto entre comillas no fuera tan grande a pesar de ser el mismo, porque creo que cuando comienzan a hacer bromas insinuándote algo, pues realmente no es tan amigable. Y lo digo ya no solamente porque también me ha pasado a mí, de que en el pasado pues me han hecho algunas bromas, algunos comentarios, bajita la mano. Es casi como en esas ocasiones en las que no te quiero decir tus verdades, pero te las digo muy por debajo, ¿no? O hago un comentario pasivo agresivo en el que yo te quiero dar a entender algo que a mí no me gusta o algo que me molesta. Pero he ahí en donde surge mi pregunta, exactamente por qué te molesta, por qué te genera una inconformidad. Porque prácticamente cuando llegan a hacer esta clase de comentarios opinando, o más que opinar, criticar el cuerpo de alguien más, realmente no entiendo cuál es la ganancia, qué es lo que obtienen haciendo eso. Y es que además se van hasta por cosas muy absurdas. Y cuando digo muy absurdas, me refiero a que prácticamente cualquier parte del cuerpo tuyo que no le parezca a alguien más o que no le parezca atractivo, se van a ir en contra de ello. Del color del cabello, el tamaño de los ojos, el color, el tamaño de la nariz, los dientes, la sonrisa, los labios, la forma de la cabeza, si
tiene más frente o no, el cuerpo, el color de piel. Digo, aquí estoy hablando más de características físicas, pero sí pasa mucho que de verdad comienzan a hacer comentarios de cosas por el estilo. Y es que en lo personal yo no los veo ya como opiniones, sino como críticas o formas de juzgar. Pero es aquí en donde también me cuestiono a mí mismo. Nosotros individualmente realmente tenemos el derecho, el poder de juzgar a alguien más por su físico. Porque en ocasiones cuando llego a escuchar esta clase de comentarios o de verlos, me pregunto yo, ¿Brad Pitt estará diciendo eso? Porque digo, si alguien está juzgando el físico de alguien más, por ejemplo, la forma de la nariz, los dientes, pues quiero suponer que porque esa persona los tiene perfectos, no tiene defecto alguno. Es un modelo prácticamente el que está comentando eso. Es como un David Beckham joven el que lo está diciendo. Es un Henry Cavill, un Chris Evans diciéndolo. ¿O será Angelina Jolie o Ana de Armas? ¿Megan Fox acaso? ¿Son acaso ellos con cuentas de TikTok con 2 seguidores diciendo eso? ¿Serán acaso ellos de forma encubierta? Porque ahí es en donde también llega lo ilógico o el cinismo a su máximo nivel, ¿no? Cuando alguien hace esos comentarios de mira este 4 ojos, mira ese pelos de muñeca arrumbada, pero no tienen ni foto de perfil, no tienen fotografías en donde se muestren ellos, porque digo, en esas circunstancias y uno queriendo ser recíproco, pues si tú haces esos comentarios no vas a tener alguna clase de problema que te los hagan a ti. Bajo esta idea que me gusta un poco manejar, que es el no trates a los demás como no quieres que te traten, pues si estás dispuesto a criticar, a juzgar el físico de alguien más, pues también no vas a tener problema con que te lo hagan a ti. Que ojo, considero que esto no es correcto y ni siquiera es la solución, pero también deben de entender estas personas que debe de existir un respeto hacia la otra persona. Quizá a ti no te gusta el tamaño de los ojos, de la nariz, de la cabeza, quizá, y son características físicas que a ti no te agradan tanto, pero no hay necesidad de juzgar, atacar, criticar a alguien por ello, porque muchas veces esos comentarios que se hacen de una forma despreocupada no llegamos a saber el daño que realmente hacen, porque siento que a veces uno como espectador olvida que la persona que está detrás de la cámara también es un ser humano con sentimientos, con emociones, que ríe, que llora, que tiene sus problemas y realmente no aportan nada a esta clase de comentarios, más que problemas obviamente, porque por ejemplo con las figuras públicas su imagen es muy importante. Y si estas figuras públicas comienzan a hacerles esos comentarios, pues obviamente les pueden llegar a afectar. Por eso me pregunto constantemente qué es lo que pretenden conseguir. ¿Atención? Porque no encuentro justificación alguna para estar cometiendo estos actos. Porque dime, ¿qué gano yo criticando tu físico? Puede que vengan algunos. No, es que a las personas que, por ejemplo, están un poquito gorditas en redes sociales, yo les digo: oye, es que, ¿qué te pasó? ¿Hace cuántos kilos nos vemos? Pero para que hagan ejercicio. A ver, es que esas no son las maneras. Además, muchas veces esa clase de comentarios ni siquiera se toman en la manera en que uno espera. Y cuando dicen esa clase de excusas, pues digo también no te la bañes, ¿no? Yo considero que las maneras, las formas son muy importantes. Y yo considero que es probable que puedan ocurrir estas circunstancias en las que tú te preocupes por la salud de tu creador de contenido favorito. Por supuesto que cuando a un creador de contenido le agarras mucho cariño a él y a su contenido, pues obviamente esperas lo mejor para él, que se cuide en su salud física, emocional, en su alimentación, en su estilo de vida. Por supuesto que puede pasar. Por esa misma razón yo considero que las formas en las cuales decimos las cosas deben de tener muchísimo cuidado. Además, tratar de saber cómo es que la otra persona podría reaccionar de esa clase de comentarios, porque puede entender que tú tengas la mejor intención del mundo de querer ayudar, pero quizá la otra parte no lo tome de la misma manera, y es ahí en donde pues comienzan estos conflictos. Por ejemplo, este creador de contenido, streamer, Ibai, antes de su cambio físico, que wow, el cambiazo que pegó fue una locura, pero antes de su cambio físico le caían muchísimos comentarios precisamente por su peso y por su aspecto. Y mira, yo no tengo alguna clase de poder para poder determinar qué comentarios los hacían en buena onda, en pro de querer ayudarlo a mejorar su estilo de vida, su condición física, cuántos comentarios los hacían a afán de criticarlo y atacarlo. Porque repito que las maneras en las que nosotros externamos nuestras opiniones, nuestras ideas son bien importantes. Y de la misma manera considero que pueden haber algunos aspectos físicos que quizá a ti no te agraden. A mi parecer, el concepto que todos y cada uno de nosotros tenemos de lo que es bonito, de lo que no lo es completamente subjetivo, es completamente individual. Así como a ti te pueden gustar los chicos, las chicas con ojos de color azul, verde,
verde, combinaciones de los dos. Habrá alguien que se les hagan horribles y prefieran los ojos en color negro, en color café. Asimismo con el cabello, chicos, chicas con cabello largo, cabello corto, rapados, que les gusten más altos, más bajos. Digo, con distintas características físicas, ¿no? Pero lo digo de verdad, se meten prácticamente con cualquier cosa que uno haga. Y es que prácticamente parece que con todo se meten. Y es que hasta parece que buscan comentar, criticar, juzgar de absolutamente todo lo que tenga que ver con el físico de la persona. Porque también he visto casos en los que a lo mejor se hacen intervenciones estéticas. Y lo digo de esta manera porque a veces no sé diferenciar entre si es una operación o si no lo es. Entonces mejor le digo intervenciones estéticas. En los que, por ejemplo, algunas chicas deciden hacerse la lipoescultura, tengo entendido que se llama. O se ponen botox, por ejemplo. O que se llegan a poner más busto, más pompi. O en algunos casos también con hombres. Incluso eso también es bien interesante. He visto con más chicas esta clase de comentarios pues negativos. Y de las dos partes, tanto chicos como chicas, haciendo estos comentarios, estos ataques muy fuertes en contra de su físico. Incluso al hacerse estas intervenciones estéticas, les caen muchísimo hate. Y ahí también me pregunto, y les quiero poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, el día de mañana decido ponerme busto, ponerme botox, ponerme dos así de enormes, pero porque yo lo quiero, porque ha sido un sueño para mí, nadie me está obligando, no tengo problema con pagarlo, con ahorrar para ello. ¿En qué te afecta a ti? Ojo, al decir en qué te afecta a ti no estoy dando a entender que tú seas así, pero considero que es una pregunta muy importante a planteársela en estos casos. ¿En qué te afecta a ti? Es que no me gusta y yo veo tu contenido y no me gusta. Porque en base a estas preguntas considero que uno puede llevar al análisis, a la introspección, al cuestionarse las acciones que está cometiendo y realmente no miden el impacto que estas pueden tener. Así que eso es algo en lo que realmente estoy en contra, del que más que opinar se juzgue, se critique el físico de otras personas. Y es que considero que antes de estarte preocupando del aspecto de otras personas, preocúpate primero por ti mismo, quiérete a ti mismo, ámate, cuídate, trabaja en ti mismo, porque al final del día, y respondiendo la pregunta que te hice hace un momento, el eso en qué te afecta, en este caso, cuidarte y trabajar sobre ti mismo, sí te afecta, obviamente que de buena manera. Así que es eso, a mi parecer no todos tenemos el derecho de estar opinando del cuerpo de alguien más, así que es eso lo que les quería comentar, de que preocúpense más por su vida, por su salud, por su bienestar, que por estar juzgando el aspecto de otras personas. Que repito, ¿qué ganas? ¿Qué consigues? Créeme que no vas a ser visto como el más cool, el más culto, el más interesante. Y si antes lo hacías, por favor deja de hacerlo, porque definitivamente tiene sus afecciones. Quizá no parecieran, quizá pasa como un comentario X, pero créeme que al final del día alguien lo lee, alguien lo recibe y sí llega a ser muy doloroso. Y también lo digo por experiencia, no porque sí me pasó algo así. Y en un futuro les comentaré, pero digo, quiero dejarlo hasta ahí. Y ya saben lo que me encanta hacer, por favor déjame en los comentarios cuál es tu postura al respecto de opinar de cuerpos ajenos. Que digo, a mi parecer más que opinar, a veces es más juzgar, criticar de cuerpos ajenos. A mí me gusta dar en estos videos un poquito mi opinión, mis ideas, pero casi que a medias. Y lo digo así porque muy recientemente, ya cuando me encontraba editando uno de los videos anteriores, se me venía a la mente el ¿por qué no dije esto otro? ¿Por qué no dije esto? Hubiera mencionado esto otro. Y me gusta que esas otras cosas que no dije, pues ustedes las comenten, ¿no? Así que muchísimas gracias por escucharme, por darme un poco de tu tiempo y nos veremos para el siguiente video. Por favor, cuídense y adiós.